Es en la etapa de hospitales, que es la etapa reina del camino primitivo, la más dura, la más todo. El hospital de Paradiella y el de Valparaíso están derruidos, están completamente en ruinas, desaparecidos. Y sin embargo, que en el hospital de Fonfaraón, que hoy en día es una caseta deplorable, que seguro que ha salvado a más de un peregrino de alguna tromba de agua. Pero ¿cuál es la razón? ¿Quién se ha ocupado de que de que siga en pie? Pues si desde hace 10 años, 11 años, el camino primitivo está siendo patrimonio de la humanidad, no quiero entender. Del 5 de julio de 2015. 2015, sí, casi 10 años, sí. Fue coetario, los dos a la vez con el del norte, para hacer homenaje a todos los caminos del norte. Y luego el 16 vino del invierno del sur, que es el que está cerrado. Pues, más o menos 10 años. Pues imagino que dentro de 5 años ahí tengas 3 albergues full equip. Porque quieren hacer lo que te digo, el Oviedo Origen del Camino lo quieren poner al mismo nivel y quieren hacer de Asturias lo mismo que en Galicia, al mundo peregrino. ¿Que será posible? Posiblemente no, salvo que digan que a partir de ahora, para obtener la Compostela, 200 kilómetros. Que es lo que estaban hablando no hace mucho este año pasado, 300 o 300. En el momento que hagan eso que corresponda, se acabó el mundo peregrino, nada más que para los peregrinos que sean de verdad. No va a llegar porque hay muchos intereses en juego. No va a llegar porque el Camino de Santiago, que el camino son los últimos 100 de toda la periferia, de todos los caminos, es donde está la cosa. De hecho, tenéis que tener en cuenta que los años no son jacobeos, son años xacobeos, con X. Sí, sí. De los de la Xunta. Con esto ya decimos mucho, pero bueno, vamos a juntar el material. Sí, pero con el tiempo, Rafa, ya verás tú como en 4, 5 o 10 años máximo tienes 3 albergues ahí. O 3 albergues, o 3 bares, o 3 algo para dar servicio y lo que era la ruta más espectacular y más salvaje de todas, al final acabarás teniendo algún punto de avituallamiento pues, para el mundo peregrino. Y luego, yo creo que no lo vamos a ver. Tiene origen al mismo tiempo. Tiene origen al mismo tiempo que sea al mismo tiempo tiene algún origen el que en esa etapa, la etapa de hospitales, tenga la variante por Pola de Allende, surgió al mismo tiempo. Yo creo que al final eso surgió pues porque tienes que buscarte la vida para pasar y abajo tienes servicios, es más cómoda la etapa, aunque luego al día siguiente tienes en el puerto, pero bueno, al final yo creo que es supervivencia, bordear para evitarte un tramo que suele tener mucha niebla, generalmente, en la vuelta 3/4 partes del año, y es peligroso. Quiero entender que es por eso, no te puedo decir... Y por la vuelta, claro, porque si no te bajara por ahí, porque seguridad no existía, porque eso era la salida del canal de Castilla que venía dentro, y luego eso de ahí, además la etapa es borde, el crucero, que baja por Montefurado atajando todo el camino. Si no darías una vuelta, de hecho cuando fuimos Alberto y yo nos pasó eso con la ciclogénesis. Al no pasar hospitales tienes que hacer así Pola de Allende y subir otra vez para volver al mismo sitio. Y son 10 o 15 kilómetros. Eso en 2 días, no, lo hicimos en 1. Claro, bueno, que yo, el tema de la ciclogénesis, los caminos estaban cortados, pero no por la nieve, sino por todos los carvalles, por los robles y los castaños que caían y no se podía pasar. Entonces una etapa de 20, 25, 30 se convertía en 40, 45. Nosotros la etapa esa de Borres, salimos de Borres, fueron 42 kilómetros y llegamos a las 8 o 9 de la noche a Verducedo. Pero era por eso, porque aquí por carretera y por carretera se duplica. Te están mirando como la cara de mí. No, tranquilo, se pueden hacer etapas de 10 y 15. El primitivo no lo voy a hacer. Sí, que es muy bonito, hombre. Sí, hazlo. Hazlo que te va a gustar. No te lo pierdas. Hazlo y si en la ruta del hospital está fea, pues baja. Y ya está, exacto. Tienes la guía en el libro, vete siguiendo las instrucciones. Claro. Entonces, Lo tengo en el libro, ¿vale? Gracias. Hombre, no empieces por el primitivo, pero... sí, vamos a ir a lo bueno, venga, aquí ya. Ay, ahora. Ataque. ¿Alguna preguntilla más? Ustedes de aquí que son del centro, los que estos son amiguetes, estos son conocidos. Sí, dígame. Yo tengo entendido que
que el camino, todos los caminos llegan a Santiago, que cada uno elige el que quiere y va por donde quiere. Y hay caminos marcados porque se han marcado, pero creo que el camino es todo el que uno decida por dónde ir. Sí, soy presidente de una asociación del camino. Y de hecho dicen que si sales de casa, ¿Qué? es el mejor camino que puedes hacer. De tu casa a Santiago. Sí, o donde sea. Exacto. Yo soy de Soto de Ruiña, concejo de Cumillero. ¿Ah? Hemos empezado con el camino desde el siglo XIII. Luego estuvo parado y con el militar Milán del Bosch fue el que rehabilitó toda la zona del Camino de la Costa, que está rehabilitada y con buenos albergues en toda la zona de Asturias. Otra buena punto del presidente. Pero creo que cada uno elige por donde quiere ir. Lo que pasa que al final, pues como tiene rutas marcadas, Claro, pues va siguiendo, Exacto. para evitar tener que documentarte, que tener que ir buscando cómo ir, al final toda esa comodidad, sí. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues ya entonces cortamos aquí. Están los libros a la venta, por los que no lo tengáis y estéis interesados, sobre todo los que no hayan hecho el camino. Es una forma de vehículo tras las huellas de Tristán, bueno, de Deva, de Fruela, de Natalia, un montón de personajes que lo van a ser muy interesantes todos. Alberto, Marta, Natalia, muchas gracias. Estáis aquí en vuestra casa cuando queráis. Y a ti, Carlos, bueno, no eres escritor, pero tienes imaginación Eso sí. y mucha experiencia, con lo cual creo que no hay dos sin tres y veremos el Ya tercero. veremos si metemos así. Tienes el salón a tu disposición para cuando los personajes que quieras. Perfecto, muchísimas gracias por la acogida, por las facilidades, porque fue plantearlo el primer día y fue todo sobre la seda. Únicamente que me dijisteis, tiene que ser para el primer trimestre del año porque tenemos todo Sí, cogido. es que tenemos todos los días. Y cuando veis la agenda en redes sociales, digo, madre mía, baile, no sé qué. Así que mil gracias por la oportunidad y por la acogida. El libro son 13 euros, es muy barato, muy accesible a todos los bolsillos. Para mayores he sacado la oferta de los 2 libros por 20 euros, por si alguno quisiese leer el primero también. Y no vivo de esto, tampoco me quiero hacer rico, lo que quiero dar a conocer 2 historias a un precio, yo creo que muy económico, pues para esta Semana Santa poder documentarse sobre Asturias uno o sobre Galicia otro. A eso, y darte las gracias porque te has ocupado del camino primitivo de nuestra tierra. Bueno, eso ya me lo digo cuando lo lea. La tierra también tendremos que leer el libro también. Muchas gracias. Vosotros. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este Centro Asturiano de Madrid, desde hoy ya su casa. Yo soy Pilar Riesco, secretaria general de esta casa, que para los que no la conozcan es la casa regional más antigua del mundo. Está fundada en 1881. Tenemos actividad todos los días del año prácticamente, alrededor de 200 actos culturales los que hacemos, con lo cual hay veces que no es fácil que el salón se llene porque tenemos demasiada actividad para poder llegar a todo. Hoy nos trae aquí la presentación de una novela que por lo que veo tiene mucho éxito. Voy a presentar un poco a las personas que tengo en la mesa. Carlos Javier Vega Briz, que es el autor, que tengo aquí a mi derecha, que él nos hablará más de su libro. Está también Marta Huelves, escritora, que según me han dicho también tiene alguna novela, algún libro basado en Asturias, que esperemos que venga aquí a presentárnosla. Natalia Álvarez, en otro extremo, también escritora. Y Alberto Solana, que es el presidente de la Cofradía de Santiago en Madrid. Todos ellos me imagino que van a hacer una especie de coloquio luego sobre el libro. Carlos es natural de Burgos, pero reside en Madrid desde hace 28 años, concretamente en Manzanares el Real. Está divorciado, es padre de 3 hijos con la custodia compartida, disfruta de la naturaleza y todas las actividades relacionadas con el medio ambiente. Es militar de profesión, con casi 3 décadas de servicio. Ha desempeñado varios cometidos durante todo este tiempo y actualmente pertenece al Ejército del Aire y desempeña su misión en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo. Amante y peregrino del Camino de Santiago y buen conocedor del epílogo jacobeo hasta Finisterre. Aunque no se considera escritor, la casualidad y con el fin de dar a conocer más este tramo, le llevó a publicar su primera novela, que se titula Finisterre, una luz más allá del camino, en noviembre del 2020.
Una pequeña pero entrañable historia de amistad cargada de momentos mágicos, donde el reencuentro de 3 amigos para vivir este tramo será el protagonista de un viaje en el que se le irán descubriendo, mientras recorren las etapas, rincones y tradiciones relacionadas con el origen del camino y su conexión con el Finis Terrae, hasta llegar a vislumbrar la imponente puesta del sol. Animado por los lectores de su primera obra, la cual ya tiene 3 ediciones, y a la acogida entre público peregrino y personas ajenas a este mundo del camino, decide trabajar en una segunda propuesta. Una historia mucho más elaborada que vio la luz en junio del 2023 bajo el nombre Tras las huellas de Tristán vive el camino primitivo. Es la novela que nos presenta hoy. Ya tiene agotada su primera edición, que consiguió hacerlo en 5 meses. Es una historia de superación personal que llevará a la protagonista a vivir un viaje increíble por tierras asturianas, descubriendo cómo fue la decadencia del reino que nació de manos de Don Pelayo, así como grandes pasajes, mitos y leyendas de la historia más reciente. Todo ello mientras recorre las etapas de la ruta jacobea más primitiva. A finales de noviembre de 2023 decide dar un giro de su trayectoria literaria, comenzando a escribir relatos cortos. El primero de ellos, Una cita a ciegas, en París, presentado para participar en la 27ª edición del concurso de premio literario y artístico del Ministerio de Defensa, fue sancionado por el primer premio, recibiendo el galardón de mano de la propia señora ministra. Recientemente también ha participado en un libro de relatos cortos dentro de la temática de San Valentín, que se ha distribuido gratis a través de una plataforma de Amazon, aportando al mismo la mini-obra Un ramo con 15 rosas. Bueno, le voy a dejar a Carlos para que él nos hable mejor de su libro, que estamos ya deseando saber más sobre él. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Así da gusto empezar un evento. Lo primero, dar a todo el mundo las gracias por venir, y me gustaría presentar, pues eso, a la relación que tengo con mis compañeros. Lo que no sé si que sean ellos y meterles el embolado a ellos o hacerlo yo. ¿Lo hago yo? Bueno, pues Alberto, presidente de la Cofradía de Santiago aquí en Madrid, me abrió las puertas de la cofradía allá por el mes de noviembre, creo que fue, sí, noviembre del año pasado, para presentar la novela, y la verdad que fue una acogida increíble. Se portaron genial conmigo y me dieron una piedra que se llama Hermandad. Pues aquí estamos, hermanados. Marta, pues el azar hizo que, rastreando en Facebook, viese una foto con mi portada. Miento, con mi contraportada. Su portada era mi contraportada. Digo, no puede ser verdad que vaya plagiado. No puede ser, quiero conocerla. Y pensaba que era de Asturias, y hablé con ella para que fuese la madrina en el evento de Tangalonís, que va a ser dentro de un par de meses, y me dijo que imposible, que ella era aquí de Madrid. Digo, pues entonces, Marta, te veo en Madrid el día 21 de marzo. Accedió y aquí está, y encantado. Y Natalia, pues Natalia participó conmigo en esa antología de relatos que hemos presentado en San Valentín. Éramos 18 autores, mejor dicho, 17 autoras y un autor. Quise hacer una cena, pero no hubo manera de conseguir que vinieran. Y la verdad que fue un trabajo muy divertido, para mí la primera vez que hacía algo de esto, de colaborar con gente sin conocernos de nada, y fue una experiencia muy, muy bonita. También se ha prestado voluntaria, o sea que yo encantado de que estén aquí los 3, de conocerte y del resto del público. Y le paso de silla la pelota a ellos, que van a hacer la entrevista o el coloquio, lo que quieran hacer. Yo me dejo. Bueno, la filosofía, la iniciativa, es la de ir formulándote una serie de preguntas, es decir, que el autor le dé un pie que sabe de su obra, porque es el objetivo que tenemos. Es una fórmula que nos ha gustado, de manera que vamos a entrar en ese terreno. Yo soy un mandado, Roberto. Bueno, pues entonces yo te planteo la primera pregunta en esos términos. Ha venido preparado. Tras las huellas de Tristán, es, como nos ha dicho Pilar nos ha recordado, es tu segunda novela. Y como en la primera, el mundo del Camino de Santiago está muy presente. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué tiene el Camino de Santiago que te lleva a una nueva historia en este escenario? Pues que me hagas tú esa pregunta es interesante, siendo presidente de una cofradía que mueve todo el tema peregrino. Para mí el Camino de Santiago es una forma de entender la vida, es una etapa de superación del día a día en el que sales de la zona de confort y solamente el poderte pegar una ducha
después de una etapa de 30 kilómetros, empapado hasta los huesos, y tener que esperar porque no hay ducha, ya es un hándicap o un inconveniente a tu día a día. Quieras o no, ya estás haciendo algo distinto y entre otras cosas buscarte la vida. Buscarte la vida, que es un lema desde que yo entré a las Fuerzas Armadas, fue entrar por la puerta, búscate la vida, búscate la vida. Han pasado 30 años y me sigo buscando la vida. Y el Camino de Santiago para mí es eso, es salir de tu zona de confort, descubrir aventuras, historias, pasajes de gente como tú, anónima, que te cuenta por qué lo hace, qué la ha llevado a enfrascarse 8 días de peregrinación él solo o sola. Bueno, pues la verdad que es un concepto que he asimilado pues para mí, el que intento seguir día a día. Y el camino pues todos los años tiene algún momento del calendario para poderme escapar. No sé si para coger más ideas para futuros libros, pero de momento ahí andamos. Buen comienzo. Buen comienzo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy escritora hemos dicho también de novela negra, que está ambientada en Asturias, y que lo que nos ha unido es este cuento que todo el mundo, el cuentón, ¿no? Que todos los asturianos lo vais a reconocer pues rápidamente. A mí me interesa, porque aparte de escritora, soy historiadora, me interesa mucho cómo has planteado la novela, porque hemos venido a hablar de tu libro, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho cómo planteas la novela, con 2 tramas que se van entrelazando, que son... ¿Se me escucha? Sí. Son 2 tramas que se van entrelazando, que van en 2 momentos históricos diferentes. Una es la actualidad y otra es, bueno, pues unos pocos años atrás, ¿no? Unos pocos años atrás. Me interesa saber mucho cómo te has documentado, porque nombras, pues no sé, al rey Alfonso XII, o sea, Alfonso III, Alfonso II, ¿no? Nombras pues la Catedral de Oviedo, las reliquias, todo esto. Me interesaba mucho cómo te documentas, dónde beben tus fuentes y cómo se te plantea a ti el montar una historia que no es una novela histórica al uso, sino que es una novela de ficción histórica. ¿Cómo te lo...? ¿Cómo... La pregunta te la has currado, ¿eh? Claro. Bueno, pues por partes. Son 3 partes en el libro, son 4 historias en 3 partes. Lo que pasa que 2 es la protagonista del libro, que es en la época más actual. La época más actual es una historia de superación de una persona que huye de su pasado y por azar acaba trabajando en la Universidad de Oviedo para impulsar el lema, un lema muy de actualidad, Oviedo, origen del camino, con la intención de ponerlo a la misma altura que Santiago, cosa que es imposible porque a día de hoy Santiago es un apogeo de todo. Esa era la parte, digamos, más fácil de hacer porque era la parte actual. Hay otra parte que es a principios del siglo XX, que se recoge en Cangas de Onís, que el protagonista del libro es de Cangas de Onís, y esa fue la que fui yo allí a estudiar realmente, porque la parte del siglo IX es historia de España, está recogido en muchos sitios, pero aún así me fui a la biblioteca de Oviedo, les lancé 4 o 5 preguntas, les pedí planos de la época, me facilitaron todo. Imagínate una persona que nunca se ha dedicado a esto, que vayas a una biblioteca municipal grande como la de Oviedo, en un sitio espectacular, y que les cuentes tu película y te digan, un momento, toma, empieza a subir por el montacargas un montón de documentación, y 2 mañanas me dediqué a leer y a estudiar pues cómo era Oviedo en ese final del siglo IX. Cuando me fui a Cangas de Onís para hacer eso mismo, pero para documentar la parte de principios del siglo XX, lo mismo, fueron varias casualidades allí, pero la casa en la que se aloja Tristán, la que quiere construir sus sueños, en la actualidad es la oficina de turismo de Cangas de Onís. Yo no sabía ese pequeño detalle hasta que fui allí, pero lo que no me imaginaba es que esa casa perteneció a un doctor. Yo, al protagonista de mi novela, me inventé una profesión y dije que fuese doctor, el doctor de Cangas de Onís. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me dice la chica de la oficina de turismo? Dice, ¿tú sabes que esta casa perteneció? Bueno, mejor, sal a verlo. Hay una placa grande, sal a verlo. Digo, no me digas que esto es... Dice, sí.
y la verdad que fue increíble. De allí me derivaron a nuestro amigo Kennedy. Kennedy es un personaje entrañable que trabaja en la Casa de la Cultura de Cangas de Onís, y fui a ver a la concejala de Cultura y me dijo, vete allí y pregunta por Kennedy. Un poquitín cachondeo, pero no, un señor que trabaja allí, vale. Él le hice muchas preguntas, porque ¿qué tiene exactamente él? ¿2 libros? Sí, me parece que sí. Dos libros de allí, de Cangas, sí, de la historia de Cangas. Sí, de la historia, sí, creo que sí. Total, que le hice varias preguntas, pero 2 no supo responder. Entre ellas, cómo era la parada de diligencias que venían desde León por el camino de los Bellos, y luego de ahí hacia Riondas y hacia Oviedo, no me supo responder. Y me dice, por la hora que es, bájate a la plaza o a la calle principal, por ahí estará Paco de Correos. Irá con su carromato y pregúntale por qué se sabe todo. Manda narices que venga a un pueblo, me hagan hablar con Kennedy, y Kennedy me derive a hablar con Paco de Correos. Bueno, pues le encontré, hablé con Paco de Correos, me pidió mi correo electrónico, intercambiamos datos y me respondió a las 2 preguntas que me han servido, pues, para poder documentar la parte de ese principio del siglo XX. Luego, la idea de las 3 historias es porque en el primer libro, también del Camino de Santiago, documento al primer peregrino, Alfonso II el Casto. En este libro he documentado a la primera peregrina, que es la mujer de Alfonso III el Magno, Jimena. Jimena dicen que era la hija del rey de Navarra, está todavía ahí por demostrar, pero en principio, según la historia, Jimena era la mujer del rey de Navarra, la hija del rey de Navarra. Bueno, pues una vez se casaron, llevaron una cruz, que no sé si todos los asturianos lo conocen. Asturias tiene 3 cruces: la Cruz de los Ángeles, que está en la catedral; la Cruz de la Victoria, que está en la catedral, en la bandera y en el puente de Cangas, y hay una cruz entre medias que donó Alfonso III a Santiago para documentar ese viaje. Bueno, esa cruz en el 1906, por eso he cogido esa etapa, principios del siglo XX, fue robada por alguien, y a día de hoy nadie sabe el destino de esa cruz. Bueno, pues esa mezcla de ideas de poder coger algo histórico que es real, que lo han robado, pues jugando con las fechas, me aventuré aquí un cóctel y así quedó. Interesante, me gustó hacerlo, porque me sentí, joder, pues cuentas tu historia y te hacen caso, y encima te ofrecen un montón de ayuda, porque en Cangas me trataron a cuerpo de rey, pero este en Oviedo fue increíble. En Grado lo mismo, o sea, el sitio al que iba y les contaba mi historia fue. Y luego en Cangas de Onís está, hablando de historia, la primera capilla cristiana de España, la de la Santa Cruz, que está justo detrás de la oficina de turismo. Cuando yo le planteé toda esta novela a la chica, me dice, mira, en noviembre está lloviendo, cerramos a las 7, son las 6:15, está aquí mi compañera, ¿sabes qué te digo? Que vamos a ir tú y yo a ver la capilla. Y me abrieron una capilla que no se abre al público, nada más que para alguna visita puntual. Me la abrieron para que hiciera fotos, tocase sin romper nada, porque hay un dolmen abajo, dicen, no rompan nada, que buena gana. Se portaron genial, no, lo siguiente, fue increíble. Y a todo el mundo que les preguntaba algo, señores mayores sentados y señoras mayores que estaban en la calle, les preguntaba cómo era la vida aquí hace 50, 60, 70 años. Y si llego a estar ahí 15 días que me informe. Es otro libro. Casi. Natalia. Ponemos el micrófono, si no, no lo graba. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues como vemos, la novela se titula Tras las huellas de Tristán, y yo quería pedirte que, sin spoilers, pues nos cuentes un poquito quién es Tristán y qué podemos encontrar tras sus huellas. Pues Tristán es, para mí, ese personaje de ficción de una película que todos quisiéramos ser. Cuando tú dices, he visto una película y el personaje me ha encantado, ese quiero ser yo. Pero si nos vamos ahora al terreno de Asturias o de cualquier punto de España de principios del siglo XX, tener unas tierras era un lujo, y poder mantener esas tierras más todavía. Tristán quiso construir sus sueños en un terreno que la mala suerte hizo que apareciesen, en mover los cimientos,
unos restos funerarios del siglo IX. Sus sueños pasaron a un segundo plano porque al haber ahí unos restos en una zona muy cerca a la ermita de la Santa Cruz, o la capilla de la Santa Cruz, que fue todavía más antigua porque había un dolmen, a ver si esto va a ser una zona funeraria, y tocaba investigarlo. Y Tristán de la noche a la mañana tiene unos sueños que pasan a un segundo plano y se ve metido en un lío que tuvo que dejarlo por escrito para poder salir del paso. Pero bueno, el Tristán para mí es un personaje que conforme lo iba escribiendo más me gustaba, más muy entrañable, lo pasó muy mal. Hacemos otra ronda, ¿no? Ya hacemos una ronda. Sí. En la contestación que he dado a mi primera pregunta, veo sin duda que eres un peregrino que conoce bien el mundo parroquial, que conoce el camino, lo ha pisado. Eso sí. Entonces mi pregunta es la siguiente. Con todas las rutas que hay en España, en toda la península, en toda Europa, cabría decir, porque todo es una red inacabable y hoy cada vez más, porque surgen nuevos caminos, se inventan nuevas carreras. ¿Por qué has elegido el camino primitivo para ambientar tu novela? Pues esa pregunta es fácil por lo que decía antes de la historia de superación. La protagonista tiene un pasado muy oscuro, muy nefasto, y gracias a Dios el azar le lleva a Oviedo a trabajar en el lema Oviedo Virgen del Camino. ¿Qué mejor lugar para ambientar una historia de superación que el que es para mí el camino más duro, el primitivo? Tienes tramos muy salvajes, sobre todo la ruta de Hospitales, que es una ruta 20 kilómetros sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de apoyo, y como esa muchas. Un camino que en la actualidad tiene muchos más servicios, pero que hace 10 años, ¿cuándo fue declarado Patrimonio Nacional de UNESCO? Hace 10 años, 11, no tiene mucho más. Era un camino casi, diría que hasta desconocido. O era muy del mundo peregrino o era un camino casi desconocido. Por eso lo del lema Oviedo Origen del Camino, para intentar retomar algo que ya existía de antes. Y como creo que es la parte más dura, la más salvaje, por condiciones climáticas, por orografía, por que atraviesas todo hasta Lugo, todo campo a través, qué mejor lugar para ambientarlo que allí, y encima uniendo con ese primer viaje de la primera peregrina, que era Jimena. Pues ya tenía todo el cóctel o todos los elementos para hacer el cóctel. Esa fue la cosa de coger el camino primitivo. Una pregunta. ¿Alguna relación con la Universidad de Oviedo? Porque la protagonista resulta que llega allí y cae en la Universidad de Oviedo. No, la protagonista es el azar. El azar le lleva allí a... A lo mejor conocías a alguien. No me dio tiempo. Bueno, yo te voy a pedir que nos cuentes una anécdota, pero una anécdota de las buenas, de esas que no se pueden contar del Camino de Santiago. Bueno, se le he contado antes a Alberto un poquitín por se encima, la pero Alberto, cuéntanosla. Cuando me fui, yo tengo dos amigas en Asturias y una la conocí a través del primer libro. La chica se le murió la madre, se fue a hacer el camino, se leyó el libro, se enamoró del libro, lo ha leído 7 o 8 veces el primero, y cuando fui, me quería conocer, y cuando fui a Asturias y vio las fotos en la Cámara Santa y tal, de que ya estoy aquí documentándome, que te quiero conocer, que no sé qué. Bueno, pues quedamos el miércoles, de la semana que estuve allí, quedamos el miércoles, con su marido, con unos amigos suyos, fueron a los bolos, a estos bolos que hay ahí en Asturias, con estos bolos grandes, y sí, ella es grande como ella sola, y el marido más todavía. Bueno, pues después de estar cenando llevaríamos 20 botellas de sidra, 20, no sé. Estábamos en el Terras Tour, en el nuevo, en el que está bajando Bastón a la derecha. En el Vasco. No sé si es vasco, bueno. El caso es que nos pusieron de comer como Dios manda. Y en la botella 20-21 de sidra me dice Álvaro, que se llama él. Dice, Carlos, ¿tú sabes que el rey Arturo estuvo en Tineo? Digo, Álvaro, ¿llevas una borrachera? Que no, que el rey Arturo estuvo en Tineo. Y le dije, ¿dónde pone eso? En ningún lado. Y se quedó tan a gusto. Digo, ¿lo ves? Y en ningún lado pone que no estuviese. Él es un historiador nato, sobre todo de Asturias, y lo que me quería decir es que el siglo VIII, el siglo IX en Asturias está muy poco documentado. Y todo lo que puedas contar, tiene que venir un catedrático, a lo mejor a desmentirte. Porque si el rey Arturo estuvo en Tineo, pues el rey Arturo estuvo en Tineo.
Bueno, pues lo utilicé para darle más fantasía a la parte histórica, para meterme ahí para inventarme una maldición que le echó una sana al propio Alfonso III antes de ese viaje a Santiago para regalar esa cruz. Y bueno, pues una anécdota pues, muy curiosa. Pues mi siguiente pregunta también es sobre protagonistas, porque me encanta hablar de protagonistas. Junto con Tristán, las otras dos protagonistas son dos mujeres, que son la doctora Aguirre, que se llama Natalia Pollo. Casualidad. Sí, y Deva. ¿Qué nos puedes contar sobre sus personajes? Pues falta otro, que es Fruela, que es el marido de Deva. Fruela, si hubiera sido otra época, hubiera sido el Cid. Pero si hubiera sido el Cid ya no estaríamos hablando de Asturias, estaríamos en mi tierra, en Burgos, por lo cual pues tuve que inventarme a un personaje, que fue Fruela. Fruela es el típico caballero que todo rey quiere tener a su lado, leal, noble, bueno, pues eso, el típico caballero que es bueno. Se casó con una chica, también de Cangas, que descendía del mundo de las Sans. Está en un ataque que sufrió su castro allí por la parte de Proaza. Huyeron y acabaron en Cangas de Onís, fueron acogidas allí, bueno, se enamoran, y es un personaje del que me han pedido un libro directamente sobre ese personaje. Es el que está menos documentado a nivel texto, pero tiene una fuerza muy importante dentro del libro. Y tres personas ya me han dicho que cuándo voy a hacer la historia de Deva. Y digo, que fuera fácil hacer una historia. Y Deva es un personaje que no tenía que haber nacido en esa época, era muy rebelde, era muy, pues eso, hasta el punto de que le echó una maldición a un rey y se quedó tan a gusto. Tristán es ese personaje que os decía antes, tan entrañable, bonachón, un señor que tiene su vida resuelta, tiene patrimonio, tiene dinero, tiene familia, y de la noche a la mañana tiene una historia que deja por escrito para que alguien le crea. Y luego Natalia Aguirre pues es una joven, no adolescente, pero casi, que tiene un pasado con muy mal infortunio, muy mala suerte, y el azar, vamos a decir el azar porque nadie empuja, a lo mejor alguien empuja por atrás, pero el azar lleva a que vaya a Oviedo, en este caso a Asturias, sin saber que era a la Universidad de Oviedo, y allí todo lo que es, cuando tú vives en un pozo y no sabes cómo salir de ese pozo, aunque te estén echando cables o manos para salir de allí, eres reacio a creer que esa ayuda exista. Bueno, pues ella se va allí con muchos miedos y al final acaba creyendo que esa ayuda puede ser verdad. Y encima, qué mejor apoyo que todos los peregrinos que se van a ir encontrando, porque ella tiene que documentar un lema para luego fomentarlo. Oviedo, origen del camino. Qué mejor que hacer ese camino para luego poder fomentar, impulsar, ayudar y colaborar. Llega allí, se encuentra de la noche a la mañana con dos cosas para hacer, que no contaba con ellas, se coge su mochila del Decathlon, nunca había andado, y pues eso, cuando nunca has andado y te metes en un camino, dices, madre mía, ¿por dónde empiezo? Y entre ellos, pues, preparar tu equipaje, botas nuevas, pues bueno, pues una historia. Y son cuatro personajes muy entrelazados, y lo bueno que tienen los cuatro, que a pesar de las diferentes épocas temporales, podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿Tiene más preguntas? Me toca. Yo creo que vamos a seguir ya este ciclo, ¿no? Sí. Hasta que podamos. Y también si quieres, y luego el resto de la gente. Oye, Luego abrimos micrófono por si quiere. te he oído decir una frase muy bonita que tiene su fundamento. Oviedo, origen del camino. Hermosísimo. Sin embargo, llevo ya unos años contemplando una rivalidad, se puede decir rivalidad, entre dos caminos que son absolutamente históricos, como el francés y el primitivo. Una rivalidad precisamente para ver o para fundamentar cuál es el origen, cuál es el verdadero origen del camino. Precisamente porque llevo algunos añitos, siempre he considerado, o he terminado por considerar que este es un debate estéril, porque ambos tienen su razón, su fundamento.
Parlamento. Y no es una razón excluyente, perdona si me estiro porque esto requiere situar un poquito al auditorio. No es una razón excluyente, sino complementaria. El término primitivo alude a la visita de Alfonso II el Casto, a la llamada que le hizo el obispo Teodomiro de Iria en algún momento del primer tercio del siglo IX. Y su dimensión, la dimensión del término primitivo como verdadera ruta de peregrinación popular, de masas o de mucha gente, entiendo que surge posteriormente. Lo cual no pretende, no lo digo para desacreditar en absoluto, al revés. Yo tengo un amor por el camino primitivo extraordinario, pero creo que voy a tener oportunidad de demostrar. Y esta ruta de peregrinación, digamos que se dispara o se relanza con un dicho popular que hace éxito: quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor. Que hace que el peregrino francés se desvíe por el camino del Salvador hasta Oviedo y después termine. Entonces, yo en esto veo aquí más que una rivalidad por ver quién es el origen, como el debate del huevo y la gallina, sin entender que el huevo y la gallina son la misma cosa. Bueno, pues algo parecido aquí. Hay un binomio que yo no me gusta interpretar como una competencia cronológica, sino como un contenido común. De hecho, esta aclaración, perdonad mi extensión en aclarar el tema, yo te pregunto, aunque ya medio lo has gritado, a lo mejor me gustaría que lo precisaras más. ¿Cuál es tu postura por esta rivalidad, por este asunto? Claro, ya. Así me enemisto con un... Bueno, respondiendo a tu pregunta, como bien has dicho, el lema de quien va a Santiago en El Salvador visita al criado y no al Señor, está, bueno, tiene más o menos matices ahí: visita al criado y no al Señor, visita al siervo y no al Señor. Bueno, es un lema, es una canción trovadora de la que hablo en el libro. Y así como te decía antes que hace 10 años, 10, 11 años, el origen del camino no era como tal en Oviedo, porque es algo que han visto. A ver, hay que partir de la base de que a día de hoy lo que mueve Santiago es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, la gente va allí por creencias, por hobby, por vacaciones, por lo que sea. Claro, volviendo a Alfonso II, que todo empezó allí, ¿por qué no podemos hacer eso mismo con Oviedo? Y yo creo que está más enfocado a ese tema. Sí que es cierto que cuando la capital de Oviedo pasa a León, el camino francés coge mucha más fuerza, y a partir de ahí en Oviedo había reliquias, había las dos cruces, estaba la caja de las ágatas. Por eso sale esa canción trovadora de quien va a Santiago y no a Salvador, partiendo del Hospital de San Marcos, que nace, pues no sé si al abrigo de esa canción y para dar inicio al Camino del Salvador, que son 5 días más o 6 días más de Oviedo a León. Si me preguntas cuál es el primero de los dos, que cada uno piense lo que quiera, porque al final el que hace el camino no va buscando un origen, va buscando la recompensa que es llegar o a Santiago, porque la recompensa, seas creyente, seas ateo, seas de una religión o de otra, como esté el tío de la gaita en la plaza del Obradoiro, se te pone la carne de gallina. Y da igual haber empezado en Oviedo, en León, en San Jan o en... Yo quiero entender que este camino por la ruta de hospitales, con 3 hospitales de peregrinos en tan poco espacio de tiempo, de kilómetros, tuvo que tener una importancia muy fuerte en algún momento de la vida. ¿Tanto como para ser el primer camino? Pues no lo sé. Pero Alfonso II hizo eso, Alfonso III hizo eso, y cuando se divide el reino empieza a coger fuerza el otro camino. ¿Casualidad? Pues no lo sé. Pero los dos son preciosos, los dos tienen su encanto, tienen su historia, y encima tienes uno que los une, que es todavía más increíble. Subir pajares y bajarlo tiene que ser la leche. Pues entonces te voy a apuntar a mi lista de escritores o peregrinos que ven el tema
realidad común, como una parte común. Sí, sí, tiene... Ni huevo ni gallina. Huevo y gallina son la misma cosa. También no es para disfrutar. A pesar de las ampollas y de la lluvia, es para disfrutarlo, no para buscar debates de quién fue antes y... Es para vivir la experiencia. Correcto. Ahora, como estamos en Asturias ahora, con una casa de Asturias, pues diremos que el primero es de Asturias. Y así quedamos bien con la gente de Asturias. Cuando vayamos a León, pues diremos que es el otro. No pasa nada, si el caso es hacerlo. Nos estamos muy orgullosos de él, pero no... Sí, pero cuando presenté el León sí que me lanzaron la puya gente del público. ¿Y por qué? Por León, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, para ellos no es el reino de Asturias, es el reino asturleonés. Con lo cual, pues, con la capital en Oviedo. Y sí, esto. Pero bueno, son debates que no llevan a ningún lado. Marta, cuéntame. Bueno, la que te voy a sacar del jardín, que donde te han metido. No, yo, a ver, yo sigo interesada mucho en tu faceta de escritor. Que no soy escritor. Que tú dices que no eres escritor, bien, pero es una segunda novela. Hablaba antes con Natalia lo diferente que es escribir un relato a escribir una novela. Tú ya tienes la experiencia de la primera. Y de repente un día tienes todas estas historias que has ido recopilando, ¿no? De un sitio y de otro, te has documentado, lo tienes todo. Cuéntanos cuál es tu método de trabajo, cómo se construye una novela. Pues esta fue muy compleja porque lo quise hacer por separado para no meter la pata y tal, y llegó un momento en el que me perdí, me volví loco. Como son 4 historias dentro de la misma historia, y al final tuve que empezar a mezclarlo para poder salir del paso airoso. Y dije, bueno, pues voy a dividirlo en 2 partes. La primera parte la he llamado A las puertas del infierno, que coincide con ese pasado de la protagonista, que quiere salir pero que no hay manera, que va a Oviedo con mucho miedo, y alternando episodios con la parte histórica que coincide, que es la decadencia del reino, para mí de Asturias, para los de León, asturleonés. Bueno, ese reino se divide en 3. Antes de que el rey muera, le hacen abdicar, y bueno, pues a partir de ahí, la primera parte, más o menos, está relacionada, parte oscura, parte tenebrosa, parte tal. Y la segunda parte del libro, que llamaba Ultreya es Susella, que solamente pues, con el nombre ya es más de júbilo, más peregrino, más tal, es cuando la doctora Aguirre le llega un manuscrito que es la historia de Tristán y tiene que estudiarla mientras va a reconocer ese camino que tiene que impulsar. Bueno, pues quedó la mezcla de las dos, un cóctel bonito, y cuando acabé dije, mira, pues tiene sentido y parece que está todo entrelazado, pero tuve que juntarlo porque si no por separado era una locura. Era cosas históricas por aquí, cosas de... Descubrí cómo era el tranvía que unía a Riondas con Covadonga, dónde estaba la parada en su momento, aquí estaba al lado del ayuntamiento de Cangas de Onís. Digo, madre mía, si me meto aquí con esto ahora y de buenas a primeras, otra vez me voy para atrás, para el siglo IX, otra vez para el siglo XXI, digo, fuera, vamos a empezar aquí a meternos porque... Pero sí, me gustó trabajarlo, fue más tediosa que la otra, porque tenían muchos documentos escaneados, fotografiados, PDFs, y subrayar por aquí, y al final, bueno, para toda la información que había se ha quedado en 240 páginas que dices, ¿tanto para eso? Pero bueno, ha quedado bonita. Pues mi pregunta tiene un poco de relación con lo que acabas de contestar, y es que es sobre tu forma de escribir. Me explico. Dicen que existen 2 tipos de escritores, de brújula o de mapa. Los de brújula, que más o menos se sientan, dicen, tengo pensado un poco lo que va a pasar en la historia, pero una vez que te sientas, como que los personajes van haciendo un poco lo que quieren. Y luego está el de mapa, que es el que tiene todo calculado, un esquema hecho, sabe lo que va a escribir. Más o menos, ¿de cuál de esos 2 tipos te consideras? Pues si te digo que yo hacía orientación deportiva con mapa y brújula, ¿me crees? Lo que pasa es que la lesión me llevó a tener que dejarlo, pero bueno, es que no me considero escritor. Yo únicamente me he dedicado a plasmar por escrito el primer libro para dar a conocer un camino al peregrino nacional, que todos llegamos a Santiago, nos olvidamos que existe un tramo más, que es llegar a Finisterre o a Musía o a las 2, pero para mí Finisterre es pagano, Musía cristiano, pero lo puedes hacer perfectamente los 5 días y no pasa nada. Pero que todos los extranjeros, cuando llegan a España a hacer el camino, saben perfectamente que tienen que ir a Finisterre, que tienen que bañarse en la playa,
antes de ver la puesta de sol y quemar algo. Yo miraba en mis caminos a la gente que llegaba a Santiago, los españoles, llegaban ahí al bar Ratita por la cerveza, con la tortilla, que 3 días más andando. Bueno, pues yo me he dedicado a dejar por escrito ideas. Que ahora empezaba a tener algo más de trabajo a la hora de elaborar, sí, pero son muy impulsivos, se van veniendo las cosas. No, tengo mi croquis en la cabeza, pero al final, ya te digo, lo tenía todo más o menos hilado, pero fui incapaz de hacerlo por separado. Tuve que mezclarlo para que tuviese así que eso te puedo decir. Sí, yo no sé si tenemos mucho más tiempo, pero no me quiero quedar sin decirte una pregunta porque has hecho mención de la ruta de los hospitales. Sí. Y precisamente la ruta de los hospitales es el gancho que a mí me llamó la atención. Ya había hecho unos cuantos caminos, no porque sea muy andador, sino porque llevo ya unos años encima y he tenido tiempo para hacer muchos caminos. Entonces, el momento de plantearme hacer el definitivo, lo que me trajo fue la ruta de los hospitales. Leí, me documenté, leí que era peligroso si el tiempo no era bueno y si el tiempo era malo podía ser fatal. De manera que busqué a un compañero que está aquí entre nosotros, el secretario de la cofradía, sí, bueno, que tú también. Con barba o sin barba. Con barba y con moña. Se ha cortado el pelo y está irreconocible. Bueno, pues coincidimos cronológicamente y le dije, oye, vamos a encontrarnos en la vida, hacemos el primitivo juntos porque, por si acaso. Y me dijeron, no vayas nunca solo porque hacer el hospitales es peligroso. Y efectivamente tuvimos la mala suerte de que nos pilló la ciclogénesis explosiva y nos cayó encima el diluvio universal y la nevada universal y bueno, ahí desaparecieron todos los peregrinos que desaparecieron. Y bueno, pues él y yo por un mutuo apoyo encontramos la manera heroica de decir, venga, agarrate y que sea lo que Dios quiere. Y Dios quiso que llegásemos a Santiago, nos costó horrores, pero finalmente llegamos. Entonces, esta anécdota para decir que conservo esa experiencia. Bueno, lógicamente la alternativa no fue dejar hospitales y bajar a Pola de Allende y subir el puerto del Palo, que es una locura. Peor. Es una locura. Peor. Bueno, pues aquello, esas dificultades cuando las superas en unas situaciones terribles, no las olvidas ya nunca. Entonces, en definitiva, voy a la pregunta. ¿Qué lugar ocupa la ruta de los hospitales en tu novela? Pues cuando estaba trabajando la parte ya del camino para la novela, me llegó un aviso de mi mejor amiga. Me llega al WhatsApp que, oye, tengo que decirte algo, es que tenemos un problema, claro, vamos a ir a Madrid y no sabemos cómo hacerlo, y el caso es que se habían enfrascado en una adopción. Ella tiene 50 años, él también tiene 50 años, y me querían decir que a ver si les podía dejar mi casa para hacer noche, pero sin pedírmelo directamente y sin llegar a decir de todo a lo que venía. Claro, cuando me dicen que vienen para irse a Vietnam, a su hija, ¿cómo les puedo meter yo aquí que estoy escribiendo ahora sobre el camino y justo estaba haciendo la etapa de hospitales? Digo, pues en esa parte de hospitales van a aparecer los tres. El matrimonio, su hijo, que se van a hacer, bueno, están haciendo parte del camino de Santiago antes de enfrascarse en esta aventura, la aventura de Real, pero se van con su hijo, pues antes de ese cambio de vida, a hacer el camino. Fue el azar, pues fue el azar que fuese la etapa más increíble que me dieran esta noticia o... Ya, ahí les metí. Y cuando se lo dije, digo, ¿qué dices? Ahí estáis. Y la verdad que me hizo mucha ilusión. Recibí la noticia, fui el primero que luego vio a la niña después de haber venido. Pero claro, enfrascarse en una aventura con 50 años los dos, con un crío de 10 años. Ahora, ¿qué necesidad tenéis de meteros en este fregado? Bueno, pues la etapa de hospitales es un fregado que cuando llegas a tu destino dices, qué pasada. Pues bueno, pues han pasado ya un añito y poco que lleva aquí la niña, bueno, un añito y sí,
ya está adaptada perfectamente. Iba a haber sido mucho antes, pero la pandemia paralizó la cuestión, y lo que iba a haber sido una niña de 2 años se convirtió en una niña de 6. Salí de Vietnam gritando, llorando en el avión como lloró el primer vuelo, pues decía más, no nos hemos metido, pues ahí las metí. Y para mí es una etapa bonita de por sí, pero encima he podido hacer esto pues por homenaje o bueno, temas rebeldes. Y fue azar, pues a lo mejor fue azar, pero mira, ahí está. No creo que haya mejor recorrido para poder documentar, para poder hacer ese pequeño homenaje. ¿Algo que nos quieras contar? No, pero espérate, No, bueno, pero nos diga un poco qué destacarías de la novela, qué puedes decirnos que anime a la gente a leérsela. Pues la novela, lo que os decía antes, para mí cualquier personaje de los 4 importantes podemos ser cualquiera de nosotros, sobre todo la doctora Aguirre o el loco de Tristán, porque le tiraron de loco, pero para mí es un héroe. ¿Fue un héroe? ¿Tú crees que fue un héroe? ¿Un héroe? Sí, ¿no? Sí, un héroe. Y la verdad que al poder ser cualquiera de nosotros te hace todavía que sea mucho más entrañable todo. Y la parte histórica es una forma de descubrir historia de España de una forma tipo cuento, que las poquitas cosas o pinceladas que salen históricas no las vas a olvidar nunca. Desde por qué surge el dicho de quien va a Santiago, no a Salvador, visita criada no al Señor, por qué hay en Asturias 3 cruces, por qué el alfa y el omega dentro de la cruz de la Victoria. Bueno, son pinceladas que sin querer no te van a olvidar más. Con lo cual, pues si te gusta la historia, tienes un libro de historia fácil. Si te gusta el Camino de Santiago, tienes la ruta más salvaje, más espectacular, documentada. Y si te gusta únicamente leer, pues tienes la historia de la doctora Aguirre, que dices, bueno, pues una historia de superación. Y luego encima el precio que es barato. Con lo cual, pues, son todo ventajas. Yo no lo he leído aún, pero le voy a preguntar a Marta. Has dicho que eres historiadora, ¿no? Aparte de escritora. Entonces, el que no tiene nada que ver con este mundo, él dice que no es escritor, no es historiador, por supuesto. ¿Cómo ves tú? Porque por lo que veo sí que se ha basado mucho en toda la historia para reflejarlo. ¿Cómo ves que la ha metido bien? Por eso, como la has leído, ¿la ha metido bien la historia? Sí, es verdad que está documentado y está, por eso le preguntaba que cuáles eran sus fuentes y cómo está documentado. Es verdad que es la historia, digamos, clásica, ¿no? Que se va contando, sobre todo de los reyes asturianos. Y es verdad que la historia de las reliquias, es verdad la de la donación que, a ver, están documentadas, ¿no? Luego podemos entrar en disquisiciones varias, ¿no? Pero sí, en general, yo lo he visto con bastante fidelidad a lo que es la historia oficial. Bueno, preguntamos a alguien, ¿quiere hacerle alguna pregunta? ¿A Carlos está dispuesto? Sí, vamos. Ya que hemos venido. ¿Tienes alguna curiosidad? Sí. Quería, por favor, intuyendo que sois una eminencia del Camino de Santiago, no soy escritor o al menos conocedores del peregrinaje a Santiago, me gustaría, para neófitos como algunos, ¿qué podíais aconsejar para disfrutar ese Camino de Santiago? ¿Qué valores puedes tú destacar, a lo mejor en una ermita, en una iglesia, en una piedra, en un crucero, que al peregrino le dé una sensación especial para poder seguirlo? Yo te puedo contar que este libro, la parte peregrina, la parte del camino, es un homenaje a todas las experiencias que yo he tenido en el camino. De hecho, no he nombrado a todos, pero todos los que nombro en el libro, en algún momento de mis diferentes caminos hemos coincidido. De hecho, hay un pasaje con una chica alemana que me llegaba por aquí, unos 50 medía, la mochila más grande que ella. Ella, después de haber trabajado en medio mundo, por fin acaba trabajando en casa, en Múnich. A primeras, a los 6 meses, la empresa cierra y el novio le pide matrimonio. Y dice ella, espera, voy a ir a Irún, voy a hacer el camino del norte y llego a Finisterre. Y ya a la vuelta, después de un mes, te respondo.
Bueno, pues se fue, coincidimos, está casada, tiene un niño precioso, pero fue una persona que descubrí, gracias, me contó su historia, y como ella, muchos. Para mí el camino es historias, 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 para luego poder tener, pues eso, tu base de datos para algo de esto, pues mira, para algo de esto. A mí en particular, el camino yo recomiendo hacerlo solo, porque te obligas a interactuar con la gente, salir de la zona de confort que decía al principio. Estamos acostumbrados a que te den todo hecho. A la doctora Aguirre, gracias a las tecnologías, cualquier cosa que le salía la duda, se iba al teléfono, metía en el buscador de Google lo que estaba buscando, entre ellos que era una sana, y dices, bueno, pues, pero si no tienes en qué apoyarte, sino salirte de tu zona de confort, si tú eres una persona más o menos tímida, más o menos cerrada, si vas con tu pareja, con tus amigos, te vas a ceñir a ese grupito y de vez en cuando, buen camino, hasta luego, buen camino. Si tú vas solo, en 8, 10, 15 días, al final tienes que hablar con alguien, no te queda más remedio. Tienes que interactuar, abrirte con la gente, y vas a ver que como tú, va a otros tantos que por timidez, por no sé qué, y al final cuando llegan a Santiago después de 15 días juntos y escuchas al de la gaita ahí en el túnel, te abrazas, te besas y lo que haga falta, aunque no los conozcas. Y es una experiencia increíble. Que vas con amigos, también te vas a pasar bien, pero va a ser distinto. Que vas con tu pareja, pues lo mismo. Personalmente, solo. Y esa es mi visión. Alberto tendrá... Si quieres aprovechar. Quisiera decir algo, procurar ser breve, porque en la cofradía tenemos unas reuniones donde vemos las vivencias, como tú hiciste, sí, que nos cuentas del camino. Y entonces hay un conocimiento de muchas sensaciones que se acumulan. Aparte de que el Camino de Santiago puede ser un lugar extraordinario para disfrutar, cuando se vive como peregrinación hay un componente importante que no conviene olvidar, y es que es un esfuerzo, a veces incluso con momentos de derrumbe moral, de decir, madre mía, pero ¿quién me ha traído a mí aquí? Es decir, no pensemos que la peregrinación... Hay mucha gente que lo supera con facilidad, pero hay mucha gente que, yo entre ellos, que la pasa canutas. Es decir, el caminar, y especialmente en temas montañosos como el Primitivo, o como los Pirineos, o como la entrada en Galicia, es a veces, y toda la topografía gallega, a veces de una exigencia tal que nos pone a prueba. Y entonces hay un esfuerzo. Es esa superación, es vencer en compañía de gente nueva. Cuando vas solo, que efectivamente yo estoy contigo, hay que ir solo. Es el que te genera algo que no vas a encontrar en ningún lado, que es cuando has estado a punto de vencerte, de decir, Dios mío, esto, pero ¿quién me ha traído? ¿Pero quién me ha engañado? Pasa, yo quizá lo estoy exagerando, pero pasa. Esa superación al final, cuando llegas, cuando te duchas, cuando descansas, cuando ves al peregrino que te has cruzado por el camino y compartes entonces dices, no sé qué tiene esto, pero engancha. Y mañana, y estaba pensando ya volverme a Madrid o a casa, cada uno donde empiece, más. Y efectivamente así, y al día siguiente pasa lo mismo. Y al final llegas a Santiago y le das un abrazo al apóstol, o sigues hasta Finisterra, que son cosas compartibles. Disfrute por un lado, más de superación por otro. Y haciendo un inciso, estamos hartos de ver aquí en el metro, en el autobús, a los jóvenes, bueno, a cualquiera, y la mujer embarazada o el abuelo sin poderse sentar. Eso en el camino no lo vas a ver. Yo este año pasado vino una pareja de chicas de Estados Unidos, y una de ellas se había roto el menisco un mes y medio antes de venir, con todo pagado. Venían desde, no sé si empezaron en León o en Astorga, bueno, León, Astorga, me da igual. Eran 10 días para ellas, 10 o 12 días. Con todo pagado, un mes y medio antes se rompe el menisco. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos. Con la silla de ruedas, pues claro, hay tramos que la silla de ruedas no puede ir. No la faltó nunca, ni un brazo para llevarla, ni gente para coger la silla y llevarla con la silla. Eso en cualquier ciudad es imposible, impensable. O sea, ¿por qué aquí sí lo haces y vas en el autobús sentado
atontado, perdido con el teléfono y bueno, pues son cosas que encuentras en el camino. La superación tuya, echar un cable al otro, y si encima es por el primitivo, pues ya ni te cuento. Apoteósico. Hay vivencias sobrecogedoras. Sí. Podría contar muchas, no lo voy a hacer, pero sobrecogedoras. Pero si quieres ir con amigos o con pareja también, no pasa nada. También puede ser. Más que me da vértigo y solo. Todo es ponerse. Es lo que vamos a hacer. Todo es ponerse. Solo no vas a estar luego, ¿eh? Nunca. Nunca. Porque el camino está siempre con muchísima gente. Lo que decía él, me ha gustado, de la manera de decirlo, es que precisamente esto te va a habilitar para abrirte a los demás. Y no te van a faltar, al revés, vas a encontrar una experiencia extraordinaria, una solidaridad, una facilidad para comunicarte sobre las cosas más impensables, porque el día a día en el camino no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Entonces acabas hablando de cosas que dices, madre mía, pero ¿cómo estoy yo contando esto a este señor? Incluso en inglés. Incluso en alemán, jamás he oído alemán. Y coreano. Me decía un alemán, in lingua latina, era médico, como yo, in lingua latina, que yo sepa, lo apunto en una uña, pero con toda la cara del mundo hablaba un español macarrónico como si fuera latín, y colaba, el caso es que nos entendíamos, ¿cómo? No lo sé, el apóstol yo creo que tiene mucha culpa en ello. Déjame que pongan apuros a mis compañeros de trabajo. A ver, hace alguna preguntilla. Paco, que te veo animado. No, pues nada, decirte que es un placer compartir ese acto contigo. Pero eso no me sirve, hacer una pregunta. Que no, mañana viene la pregunta. Ah, mañana la pregunta, vale. Recomiéndanos, como decía, él te decía, ¿qué tramo podemos hacer para empezar? Te diría cuál no hacer, que es el de Sarria-Santiago. Sarria-Santiago es no es porque sea feo, sino porque es una romería. Y si me dices, ¿empezarías algún camino en Galicia? Se empezaría todos. Pasa que de Galicia, ya en cualquier punto que empieces en Galicia, ya en cualquiera, ya te van a dar la Compostela. Aquí el objetivo al final es, aparte de llegar a Santiago, es tu Compostela. Que para ello has de tener 100 kilómetros a tus espaldas, si vas andando. Bueno, pues hace unos años, Vigo-Santiago eran 96 o 95 kilómetros. Desde hace 4 años son 101. Pero si siempre han sido 95, pues ahora en vez de salir pegado a la costa, te llevan al monte, vas por el camino de las aguas, o de la, no sé cómo se llama ahora, te han puesto un albergue aquí, pues te bajan al albergue, luego te llevan a 101 kilómetros. Ah, mira, tengo mi Compostela desde Vigo, cosa que hace unos años era impensable. Galicia dicen que no quieren peregrinos, que está masificado. Permíteme que lo dude porque es un negocio y cada vez más albergues, cada vez más restaurantes, cada vez... Y eso te van modificando el camino que te dice en ruta de hoy, ¿cuál fue la del año pasado? No sé si fue la de Palas de Rey, no, la de Portomarín Palas de Rey, que eran 24 o así, y nos salía el GPS 28. Son 24. Sí, todos los pone que son 24, sí, pero bajas al albergue, subes al restaurante, entras al camino alternativo por aquí para que vayas por el interior, bueno, pero al final está. Yo te recomendaría, si lo haces, empezar fuera de Galicia, el que quieres, pero empezar fuera de Galicia, porque ahí vas a ver, si quieres ver al peregrino de verdad, es el que empieza atrás. El que empieza en Galicia, como ya desde Ferrol son más de 100, desde Coruña no, pero con el tiempo acabarás yendo a La Toja, vendrás por aquí y ahora también 100 kilómetros, pero bueno, todo lo que sea en Galicia vas a ver a muchísima gente que lo hace por primera vez, algunos no repetirán, que otros van de despedida de soltero, otros van masificados, corriendo para pillar albergues porque no tienes albergue donde quedarte si quieres ir al público. Pero si tú empiezas en Roncesvalles, en cualquier parte del Camino del Norte, en Oviedo, vas a ver peregrinos que van a hacerlo por algo, por alguna motivación, que no sea únicamente el ocio, el pasarlo bien con los amigos, o esa es mi opinión. Y es lo que he visto, es lo que yo he hecho. Y luego si quieres hacer algo bonito, el de Finisterre. Son 3-4 días, acabas en el mar, y eso de la puesta de sol, eso es un sueño que he hecho realidad. ¿Alguna pregunta más?
ver, debido a que estamos en la Casa de la Tierra de Don Pelayo, de Alfonso II, y tú yendo de Burgos, lo siguiente que es un libro sobre el Cid. Cachondo. Pues si me dedicase a esto, a lo mejor. Pero bueno, has adelantado que tengo un tercer proyecto por ahí purulando. Ahora trabajo en un laboratorio y como tengo mucha imaginación, pues me ha dejado margen para inventarme un virus que hemos vivido hace poco. Bueno, pues trabajando en un laboratorio, un virus que se puede robar, metiendo el mundo peregrino por aquí, el mundo militar por allá y... Sí, pero de momento sobre el Cid no, porque sería un libro histórico y es complicadísimo. Bueno, hay que documentarse. Dentro del camino del Cid, de Burgos a Valencia, una novela. Y cuando estuve en Cuenca me dijeron que iba sobre el de la Santa Cruz. Digo, claro, como que fuera fácil esto. Y de momento el Cid ya tiene su historia, tiene su cantar y quise hacerlo con Fruela. Le he puesto más o menos al mismo nivel, pero el Cid es el Cid y Fruela es Fruela. ¿Algún día si me dedico a esto de verdad? Pues no lo sé. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo no sé mis compañeros de mesa, pero los míos son autoedición. La primera inversión la haces tú, una inversión muy fuerte, con el riesgo de decir, a lo mejor 500 libros son muchos y no los vendo. Parto de la base de que del primero han sido 1.300, 1.400, digo, bueno, tengo un colchón de gente. Pero si primero no le ha gustado y me han dicho que sí por quedar bien, bueno, me aventuré con 500 libros que por suerte en menos de 4 meses estaban vendidos. Y no se vendieron antes porque lo hice en cosas como esta. Prefería apostar por eventos de estos y dar una repercusión social y fotos y al final es imagen, que no, venga, te lo mando. Bueno, aposté por ello y me salió bien, pero ¿y si me sale mal? Gracias a Dios ya van 800, bueno, pues muy bien, muy contento, pero un tercero, pues sí, habrá que hacer la trilogía del Camino de Santiago. Ya, ¿cuándo? Pues no lo sé. De momento la que hizo de Malina, como han hecho ellas en León, fue la que me dijo, tienes ya 2 novelas, disfrútalas, promocionalas, dedícate a hacer relatos, vas a aprender escritura, vas a aprender técnicas, vas a ver tus fallos porque está más comprimido todo, vas a ver que tienes que hacer a lo mejor de 3.000 palabras un relato y lo que decía, ajustarte tanto a eso, pues a lo mejor para hacer un capítulo te puede venir bien todo eso. Así que de momento, pues relatos, ya he ganado primero que hago, primero que gano, pues parece que mola. Así que, y del Cid, pues ya veremos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me ronda por la cabeza dos preguntas. Una es un poco tediosa. ¿Cuál es el origen o por lo menos la razón de que uno de los hospitales